Estaba viendo la película Náufrago recientemente, que es la historia de un hombre que termina en una hermosa pero completamente desierta isla después de un accidente de avión. La historia narra la inspiradora supervivencia de un hombre frente a la naturaleza. Cerca del final del segundo acto, esto sucede. Y al igual que cualquier persona que vea esta película, sentí una tristeza genuina por Chuck mientras la música se intensificaba y su balón de voleibol se balanceaba y flotaba lejos de sus manos desesperadas. Y luego pensé, ¿cómo diablos ocurrió eso? ¿Cómo logró la película casi hacerme llorar por un balón de voleibol flotando? Para entender por qué nos importa Wilson, debemos saber cómo se volvió un personaje. Los humanos somos muy sociales y buscamos contacto con otros. Al negarnos ese contacto, lo creamos usando objetos inanimados. A esto se llama antropomorfismo. Les damos a estos artículos nombres y características, justo como a una persona real, e incluso les atribuimos emociones, y en casos extremos, imaginamos cómo responderán. Estudios repetidos han demostrado que cuanto más solitaria es una persona, más probable es que antropomorfice, y más fuerte será ese apego. Esto explica por qué Chuck crea a Wilson, y explica parcialmente por qué está tan apegado a él. Toma un tiempo para que Chuck se sienta lo suficientemente solo como para necesitar a Wilson. Después de unos días solo en la isla, se enfada, se lastima la mano y, frustrado, lanza la pelota de voleibol, creando a Wilson. Mientras una persona normal observa una pelota de voleibol ensangrentada, una persona sola y desesperada ve un rostro. Un amigo. Tras crear a Wilson, Chuck le habla como a una persona real. Empieza a imaginar sus respuestas y hasta discute con él. Aunque Chuck habla con Wilson como si fuera otro personaje, en realidad es solo una extensión de sí mismo. Wilson representa la externalización de su proceso crítico interno, aunque no lo note. No es solo una persona imaginaria, sino una proyección de su personalidad. Wilson es la parte de la personalidad de Chuck que era una voz disidente. Sentía miedo y duda, pero también era su lado resolutivo. La pelota incluso comienza a reflejar los mismos cambios físicos que atraviesa Chuck. Con el tiempo se desgasta, broncea, adelgaza y le sobresale un mechón de pelo arriba, como Chuck. El nacimiento de Wilson marca un punto clave para Chuck en la película. Hasta entonces solo había sido frustración para Chuck, pues varias ideas fallaban repetidamente. Pero casi inmediatamente después de que nace Wilson, Chuck comienza a encontrar el éxito. Tener un objeto físico para intercambiar ideas no solo le aliviaba la presión, sino que también le permitía pensar críticamente en vez de depender de respuestas emocionales no planeadas. Wilson es la razón por la que Chuck está vivo cuando Chuck decide abandonar la isla. Es consciente a cierto nivel de que necesita a Wilson para poder pensar críticamente y desafiar sus propias ideas. Chuck también reconoce el efecto estabilizador que Wilson tiene en su bienestar emocional. Sabemos que tras 3 años en la isla, Chuck intentó suicidarse colgándose en un acantilado, pero Wilson lo disuadió. Wilson es la voz de disensión y esperanza para Chuck. Siempre que Chuck quería rendirse, Wilson lo motivaba a seguir, primero con el fuego, luego tras su intento de suicidio, y después cuando no tenía cuerda suficiente para su balsa. Wilson sugiere usar la cuerda del intento de suicidio fallido, pero Chuck se niega y aún así, Wilson lo convence de recogerla. Y en última instancia, sin esa cuerda, Chuck nunca habría escapado. De la misma manera que Chuck antropomorfiza una pelota de voleibol en Wilson porque está completamente solo.
nosotros hacemos algo similar. No tenemos otros personajes además de Chuck con los que conectarnos. Como él, pasamos casi toda la película aislados, con poco diálogo. La creación de Wilson reduce ese aislamiento, e inconscientemente, comenzamos a pensar en Wilson como parte de Chuck. Durante casi toda la película conectamos con Chuck, sentimos sus fracasos y celebramos sus éxitos. No me avergüenza decir que me sentí conectado con Chuck y Wilson, y separados parecían incompletos. Cuando Chuck se despierta después de ser golpeado por la tormenta sin comida y con una balsa que ahora son solo un par de pedazos de madera rota, y ve que Wilson ha desaparecido, entra en pánico. Se zambulle en el agua y nada tras él, y el momento en que se da cuenta de que tiene que dejar ir a Wilson es un momento triste y difícil, porque no estamos viendo simplemente una pelota de voleibol o un amigo alejándose flotando. Lo que estamos viendo alejarse flotando es esperanza.